Imagina por un momento que decides construir una máquina del tiempo en el garaje de tu casa. Tras años de esfuerzo, logras viajar hacia atrás en el calendario, décadas antes de que nacieras, con un objetivo muy específico pero terrible. Quieres evitar que tu abuelo conozca a tu abuela. Si lo logras, uno de tus padres nunca nacería, y por lo tanto, tú tampoco existirías para construir esa máquina del tiempo en el futuro. Pero si tú no existes para viajar al pasado, entonces nadie detuvo a tus abuelos, ellos se conocieron, tú naciste, construiste la máquina y viajaste al pasado para intentarlo de nuevo. Este ciclo sin fin es una de las grietas más fascinantes en nuestra comprensión de la realidad, y es precisamente lo que nos invita a cuestionar si realmente entendemos cómo funciona el universo. Bienvenidos a Duerme Conciencia. En este espacio nos dedicamos a explorar los rincones más profundos del conocimiento humano, buscando respuestas a las preguntas que mantienen despiertos a los científicos más brillantes del mundo. Hoy te invito a que te pongas cómodo, te relajes y dejes que tu mente se expanda mientras recorremos los laberintos de la lógica y la física. Antes de sumergirnos en este viaje intelectual, te agradecería mucho que te suscribieras al canal, le dieras un toque al botón de me gusta y compartieras este video con alguien que, al igual que tú, sienta una curiosidad insaciable por los misterios del cosmos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que desafía los límites de lo convencional y nos permite seguir investigando para traerte la mejor información científica. Ahora, cierra los ojos o simplemente déjate llevar por el relato, porque estamos a punto de entrar en un territorio donde el sentido común deja de tener validez. Cuando hablamos de una paradoja científica, no nos referimos simplemente a una adivinanza o a un juego de palabras. Una paradoja es, en esencia, una conclusión que parece lógicamente contradictoria o que desafía la intuición, pero que se deriva de premisas que aceptamos como verdaderas. Es como un nudo en el tejido de la realidad que nos obliga a tirar de los hilos hasta que logramos desatarlo o, en muchos casos, hasta que nos damos cuenta de que necesitamos una teoría completamente nueva para explicar lo que estamos viendo. La ciencia ha avanzado históricamente gracias a estas contradicciones. Cada vez que un científico se encuentra con una pared lógica, suele ser la señal de que estamos a punto de descubrir algo revolucionario sobre la naturaleza del tiempo, del espacio o la materia. Para comenzar este recorrido por lo imposible, debemos entender que el universo no siempre juega limpio con nuestra lógica cotidiana. Lo que tú percibes como arriba, abajo, antes o después, son solo herramientas que tu cerebro utiliza para sobrevivir en la Tierra, pero el cosmos no tiene ninguna obligación de ajustarse a esas reglas. Las paradojas científicas son las ventanas que nos permiten mirar detrás del escenario y ver los mecanismos internos de la creación. A lo largo de este extenso relato, vamos a desglosar los conceptos que han hecho que incluso genios de la talla de Albert Einstein o Stephen Hawking pasaran noches enteras intentando encontrar una salida lógica a problemas que parecían no tenerla. Empecemos con una de las paradojas más famosas y que más ha influido en la cultura popular, pero que tiene raíces profundas en la física teórica, la paradoja del abuelo que mencionamos al principio. Aunque parece un simple guión de película de ciencia ficción, para los físicos representa un problema fundamental sobre la causalidad. Si el tiempo es una dimensión más, como sugiere la relatividad, ¿por qué no podemos movernos por ella como nos movemos por el espacio? Si pudieras viajar al pasado, estarías entrando en una zona donde el efecto precede a la causa. La ciencia moderna ha intentado resolver esto de varias maneras. Una de las más fascinantes es la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica. Según esta visión, si viajaras al pasado y evitaras que tus abuelos se conocieran, no estarías borrando tu propia existencia, sino que estarías creando una nueva línea temporal, una ramificación del universo donde tú nunca naciste, mientras que en tu universo original todo sigue igual. Esto nos lleva a pensar en la estructura misma del tiempo. ¿Es el tiempo una línea recta o es más bien un río con corrientes y remolinos? Existe otra variante de estas paradojas temporales conocida como la paradoja de la predestinación o el bucle ontológico. Imagina que un viajero del tiempo llega del futuro y te entrega los planos para construir una máquina del tiempo. Tú pasas los siguientes 20 años construyéndola y, una vez terminada, viajas al pasado para entregarte esos mismos planos a ti mismo cuando eras joven. La pregunta aquí es inquietante. ¿De dónde salió la información original para construir la máquina? Nadie la inventó realmente. La información simplemente existe en un bucle eterno.
Este tipo de situaciones desafía nuestra idea de que todo debe tener un origen claro, un principio y un fin. En la física cuántica, sin embargo, estas estructuras circulares no son del todo imposibles bajo ciertas condiciones teóricas extremas, como las que se encuentran cerca de un agujero negro. Hablando de agujeros negros, estos gigantes invisibles del espacio son fábricas de paradojas. Durante décadas, la comunidad científica ha estado en guerra intelectual por la llamada paradoja de la pérdida de información. Según la relatividad general, cualquier cosa que caiga en un agujero negro desaparece para siempre de nuestra vista. Sin embargo, la mecánica cuántica dicta que la información nunca puede destruirse realmente. Si quemas un libro, la información contenida en sus páginas sigue existiendo técnicamente en las cenizas, el humo y el calor generado, aunque sea imposible de reconstruir para nosotros. Pero si lanzas ese mismo libro a un agujero negro, y luego el agujero negro se evapora mediante la radiación de Hawking, ¿a dónde fue la información? Si se pierde, las leyes fundamentales de la física cuántica se desmoronan. Si se conserva, entonces nuestra comprensión de la gravedad y del espacio-tiempo debe estar profundamente equivocada. Es increíble pensar que algo tan abstracto como la información pueda ser el campo de batalla de la ciencia moderna. Pero para entender el universo, tenemos que aceptar que los datos son tan reales como los átomos. Esta lucha por entender qué sucede en el horizonte de sucesos de un agujero negro ha dado lugar a teorías asombrosas como el principio holográfico. Esta idea sugiere que todo lo que percibimos como un universo tridimensional podría ser en realidad una proyección de información almacenada en una superficie bidimensional lejana. Imagina que tú, tu casa y las estrellas son como el holograma en una tarjeta de crédito, una imagen con volumen que surge de una superficie plana. Si esto fuera cierto, resolvería la paradoja de la información porque los datos nunca entrarían realmente al agujero negro, sino que quedarían codificados en su superficie. Cambiando de escala, pasemos de lo inmensamente grande a lo infinitamente pequeño. En el mundo de los átomos, las reglas del sentido común no solo se rompen, sino que parecen burlarse de nosotros. Aquí es donde encontramos la paradoja de Schrödinger, ese famoso gato que está vivo y muerto al mismo tiempo. Es importante aclarar que Erwin Schrödinger no propuso este experimento mental porque creyera que los gatos pudieran estar en dos estados a la vez, sino para demostrar lo absurdo que resultaba aplicar las leyes cuánticas a nuestro mundo macroscópico. En el nivel subatómico, una partícula puede estar en una superposición de estados, es decir, puede ser una onda y una partícula al mismo tiempo, o estar en dos lugares a la vez hasta que alguien la observa. En el momento en que realizamos una medición, la realidad parece elegir un camino. Pero esto abre una pregunta filosófica y científica aterradora. ¿Qué constituye un observador? ¿Necesita ser un ser humano consciente o basta con que una partícula de luz choque con otra? Si la observación crea la realidad, ¿existía el universo antes de que hubiera seres capaces de mirarlo? Esta paradoja nos empuja a considerar que la realidad no es algo sólido y predecible que está ahí fuera esperando ser descubierto, sino algo que está íntimamente ligado a nuestra interacción con ello. La mecánica cuántica es la teoría más exitosa de la historia de la ciencia. Todas nuestras computadoras y teléfonos funcionan gracias a ella, y sin embargo, nadie entiende realmente qué significa a nivel profundo. Es una herramienta perfecta que opera sobre una base que parece un sueño febril. Si elevamos la mirada hacia las estrellas, nos encontramos con otra contradicción que ha desconcertado a los astrónomos durante siglos, la paradoja de Olbers. Es una pregunta muy simple. ¿Por qué el cielo nocturno es oscuro? Si el universo fuera infinito y estuviera lleno de estrellas eternas, en cualquier dirección que miraras deberías ver la superficie de una estrella. El cielo nocturno debería ser tan brillante como la superficie del Sol, un resplandor cegador que cubriría todo el firmamento. El hecho de que veamos oscuridad entre las estrellas nos dice algo fundamental sobre el cosmos. Nos dice que el universo no puede ser infinito en edad o que se está expandiendo. La luz de las estrellas más lejanas aún no ha tenido tiempo de llegarnos, o se ha estirado tanto debido a la expansión del espacio que se ha vuelto invisible para nuestros ojos. Una simple observación nocturna nos da la prueba de que el universo tuvo un principio, el Big Bang. Pero el espacio no solo nos regala oscuridad,
también nos plantea un silencio ensordecedor conocido como la paradoja de Fermi. Si el universo es tan vasto, tiene miles de millones de años y contiene trillones de planetas capaces de albergar vida, ¿dónde está todo el mundo? Deberíamos estar viendo señales de civilizaciones avanzadas por todas partes, rastros de megaestructuras o naves espaciales cruzando las galaxias. La ausencia de evidencia es desconcertante. ¿Somos realmente los primeros? ¿O quizás las civilizaciones avanzadas tienden a autodestruirse antes de poder viajar por las estrellas? Existe una teoría inquietante llamada el Gran Filtro, que sugiere que hay una barrera evolutiva casi imposible de superar. Si el filtro está en nuestro pasado, somos increíblemente afortunados de haber sobrevivido, pero si el filtro está en nuestro futuro, nuestro destino podría ser el mismo que el de todas las demás civilizaciones que nunca llegamos a conocer. A veces, las paradojas no están en las estrellas ni en los átomos, sino en la forma en que medimos el mundo. Considera la paradoja de las costas. Si intentas medir la longitud exacta de la costa de un país, descubrirás que el resultado depende totalmente de la regla que utilices. Si usas una regla de 1 kilómetro, obtendrás una cifra, pero si usas una regla de 1 centímetro, la medida será mucho mayor porque ahora estás teniendo en cuenta cada pequeña roca y entrante que antes ignorabas. Si sigues reduciendo el tamaño de la regla hasta el nivel de los átomos, la longitud de la costa tiende al infinito. Esto nos enseña que el mundo real no tiene dimensiones tan limpias como las de un libro de geometría. Vivimos en un universo fractal, donde la complejidad se repite a cualquier escala que miremos, y donde la precisión absoluta es a menudo una ilusión. En el ámbito de la probabilidad, existen situaciones que desafían nuestra capacidad de tomar decisiones racionales. Una de las más curiosas es la paradoja de Monty Hall, basada en un concurso de televisión. Tienes 3 puertas ante ti. Detrás de una hay un coche y detrás de las otras 2 hay cabras. Eliges una puerta, digamos la número 1. El presentador, que sabe qué hay detrás de cada puerta, abre una de las otras 2, por ejemplo la número 3, y muestra una cabra. Luego te pregunta si quieres quedarte con tu elección original o cambiar a la puerta número 2. La mayoría de la gente piensa que no importa, que ahora hay una probabilidad de 50% para cada puerta. Pero las matemáticas demuestran que, si cambias, tus probabilidades de ganar el coche se duplican. Cambiar te da 2/3 de probabilidad de ganar, mientras que quedarte solo te da 1/3. Es una lección de humildad para nuestra intuición, mostrándonos que nuestro cerebro no está diseñado para entender la probabilidad de forma natural. Regresando a la física pura, no podemos ignorar la paradoja de los gemelos, una consecuencia directa de la relatividad especial de Einstein. Imagina a 2 gemelos idénticos. Uno se queda en la Tierra, mientras el otro viaja a una estrella lejana en una nave que se mueve casi a la velocidad de la luz. Cuando el viajero regresa, se encuentra con que su hermano es un anciano, mientras que él apenas ha envejecido unos pocos años. Lo paradójico aquí no es solo el viaje en el tiempo hacia el futuro, sino el hecho de que, desde la perspectiva del gemelo en la nave, es la Tierra la que se alejó a gran velocidad. ¿Por qué el tiempo pasó más lento para el astronauta y no para el que se quedó en casa? La respuesta reside en la aceleración. El gemelo que viaja tiene que acelerar, frenar y dar la vuelta, y ese cambio en su estado de movimiento rompe la simetría, haciendo que su experiencia del tiempo sea físicamente diferente. El tiempo no es un reloj universal, es un traje hecho a medida para cada observador. A medida que profundizamos en estos conceptos, empezamos a ver un patrón. Las paradojas no son errores del universo, son señales de que nuestra perspectiva es limitada. Como seres que viven en 3 dimensiones, moviéndose a velocidades lentas y en un entorno de gravedad moderada, hemos desarrollado una lógica que funciona para cazar o recolectar, pero que se queda corta para entender la verdadera arquitectura de la existencia. La ciencia es el proceso de actualizar esa lógica. Cada vez que resolvemos una paradoja, subimos un escalón en la comprensión de nuestra propia naturaleza. Pensemos por un momento en la paradoja de la identidad, a menudo ilustrada con el barco de Teseo. Si reemplazamos cada tabla de un barco, una por una, hasta que no quede ninguna de las piezas originales, ¿sigue siendo el mismo barco? Y si con las tablas viejas construimos otro barco, ¿cuál de los 2 es el verdadero barco de Teseo? Esto se aplica directamente a nosotros. En este preciso instante, las células de tu cuerpo se están dividiendo y muriendo.
En unos 7 años, prácticamente cada átomo de tu cuerpo habrá sido reemplazado por uno nuevo. ¿Sigues siendo la misma persona que empezó a escuchar este relato? Si tu identidad no reside en la materia física que te compone, ¿dónde reside? La ciencia sugiere que somos más parecidos a un patrón o a una onda que a un objeto sólido. Somos la forma en que la información se organiza, no los componentes individuales que la forman. Esta idea de que somos patrones nos lleva a la paradoja de la computación y la conciencia. Si algún día logramos construir una computadora que simule perfectamente cada neurona y cada conexión de tu cerebro, ¿esa computadora sería tú? ¿Tendría sentimientos, miedos y esperanzas? Si la respuesta es sí, entonces la conciencia es solo un proceso algorítmico. Pero si la respuesta es no, entonces existe algo en la biología o en la física que aún no hemos capturado con nuestras leyes actuales. Esta es la frontera final de la ciencia, el misterio de cómo la materia inerte se organiza para poder preguntarse sobre sí misma. Las paradojas de la mente son quizá las más profundas de todas, porque son el sujeto intentando estudiarse a sí mismo como objeto. Incluso en la termodinámica, el estudio del calor y la energía, encontramos desafíos lógicos como el demonio de Maxwell. Imagina una caja llena de gas dividida en dos por una pared con una pequeña puerta. Un pequeño ser, el demonio, abre y cierra la puerta para dejar que las moléculas rápidas pasen a un lado y las lentas al otro. Con el tiempo, un lado de la caja se calienta y el otro se enfría sin que se realice ningún trabajo aparente, lo que violaría la segunda ley de la termodinámica, que dice que el desorden o la entropía siempre debe aumentar. La resolución de esta paradoja tomó años y nos enseñó algo vital. Procesar información requiere energía. El demonio necesita borrar su memoria para seguir clasificando moléculas, y ese acto de borrar información genera calor, manteniendo la ley intacta. Una vez más, la información aparece como una magnitud física real, tan importante como la presión o la temperatura. Es curioso cómo estas paradojas nos obligan a unir ramas de la ciencia que antes parecían separadas. La termodinámica se une con la informática, la biología con la filosofía y la física de partículas con la cosmología. Estamos buscando una teoría del todo, una sola ecuación que pueda explicar desde el Big Bang hasta el movimiento de tus manos. Pero cada vez que creemos estar cerca, aparece una nueva paradoja que nos recuerda lo mucho que nos falta por aprender. Y eso es lo hermoso de la ciencia. No es un conjunto de verdades grabadas en piedra, sino una conversación constante, un intento de descifrar un mensaje escrito en un lenguaje que apenas estamos empezando a balbucear. Considera la paradoja de la flecha del tiempo. Las leyes fundamentales de la física, desde las de Newton hasta las de la relatividad, funcionan igual de bien si el tiempo corre hacia adelante o hacia atrás. No hay nada en las ecuaciones que diga que el tiempo debe fluir en una dirección específica. Sin embargo, en nuestra experiencia diaria, el tiempo solo va hacia el futuro. Nunca vemos un huevo roto recomponerse o el humo volviendo al cigarrillo. Esta asimetría parece provenir de la entropía, la tendencia del universo a pasar del orden al desorden. Pero, ¿por qué el universo comenzó en un estado de orden tan extremadamente bajo al momento del Big Bang? Esa es una de las preguntas más profundas que existen. Si el origen del universo hubiera sido un poco más caótico, la flecha del tiempo tal vez no existiría y la vida tal como la conocemos sería imposible. Pero, ¿por qué el universo comenzó en un estado de orden tan extremadamente bajo al momento del Big Bang? Esa es una de las preguntas más profundas que existen. Si el origen del universo hubiera sido un poco más caótico, la flecha del tiempo tal vez no existiría y la vida tal como la conocemos sería imposible. A veces, la lógica nos lleva a callejones sin salida que son simplemente divertidos de pensar, pero que tienen implicaciones serias. La paradoja de Newcomb es un experimento mental sobre el libre albedrío. Hay un ser que puede predecir tus decisiones con una exactitud casi perfecta. Te presenta dos cajas, una transparente con $1,000 y una opaca que puede tener $1,000,000 o nada. Tienes dos opciones, llevarte las dos cajas o llevarte solo la opaca. El predictor sabe qué vas a elegir. Si predice que te llevarás las dos cajas, deja la opaca vacía. Si predice que te llevarás solo la opaca, pone el $1,000,000 dentro. El predictor ya hizo su movimiento y se fue. ¿Qué deberías hacer? Los lógicos se dividen en dos bandos. Unos dicen que debes llevarte solo la opaca para asegurar el millón, confiando en la predicción. Otros dicen que,
Como el dinero ya está o no está ahí, debes llevarte las dos para tener al menos 1000 extra. Esta paradoja pone en duda nuestra sensación de control sobre el futuro y si nuestras decisiones son realmente libres o solo el resultado de procesos predecibles. El estudio de las paradojas también nos lleva a cuestionar la naturaleza de la verdad matemática. A principios del siglo XX, el matemático Kurt Gödel demostró algo que sacudió los cimientos de la ciencia, los teoremas de incompletitud. Básicamente, demostró que en cualquier sistema lógico lo suficientemente complejo para las matemáticas, siempre habrá afirmaciones que son verdaderas, pero que no se pueden demostrar dentro de ese sistema. Esto significa que hay verdades en el universo que la lógica pura nunca podrá alcanzar. Hay límites intrínsecos a lo que podemos saber. Lejos de ser algo desmotivador, esto abre la puerta a una maravilla infinita. Siempre habrá algo nuevo por descubrir, algo que se escapa a nuestras reglas actuales. En el mundo de la astronomía, existe la paradoja de la juventud del Sol. Sabemos por los registros geológicos que la Tierra tenía agua líquida y vida hace miles de millones de años. Sin embargo, según nuestros modelos de evolución estelar, el Sol en ese entonces era un 25% más débil de lo que es hoy. Con tan poca energía, la Tierra debería haber sido una bola de hielo sólida. ¿Cómo se mantuvo caliente nuestro planeta? Tal vez la atmósfera era mucho más densa en gases de efecto invernadero, o tal vez la órbita de la Tierra era distinta. Resolver esta paradoja es crucial no solo para entender nuestro pasado, sino para predecir si otros planetas alrededor de estrellas jóvenes podrían albergar vida. Incluso la forma en que percibimos los colores puede ser paradójica. Existe un fenómeno llamado el efecto McCulloch, una ilusión óptica que puede durar horas o incluso días. Si miras ciertas rejillas de colores durante un tiempo, tu cerebro empieza a ver colores donde no los hay cuando miras una imagen en blanco y negro. Esto ocurre porque el cerebro no solo procesa la luz que entra por los ojos, sino que intenta predecir y ajustar la realidad basándose en experiencias recientes. Lo que tú llamas color verde o rojo no existe en el mundo exterior como tal, son solo longitudes de onda de luz electromagnética. El color es una creación de tu mente, una interpretación útil pero subjetiva de la realidad física. Si dos personas miran la misma flor, ¿están viendo realmente el mismo color? No hay forma de saberlo con certeza, y esa es una paradoja de la percepción que nos recuerda que cada uno de nosotros vive en un universo privado, construido por su propio cerebro. A medida que avanzamos en esta charla, espero que sientas esa mezcla de asombro y confusión que es tan propia de la ciencia de vanguardia. Las paradojas son como acertijos que el universo nos lanza para ver si somos lo suficientemente astutos para resolverlos. No son obstáculos, son oportunidades. Cada vez que nos encontramos con algo que no tiene sentido, estamos en el umbral de un nuevo conocimiento. La historia de la humanidad es la historia de personas que no se conformaron con las contradicciones y decidieron mirar más allá de lo evidente. Piensa en la paradoja de la riqueza en un sistema cerrado. En ecología, si una especie se vuelve demasiado eficiente y consume todos sus recursos, termina por extinguirse. La propia habilidad que la hizo exitosa se convierte en la causa de su ruina. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia civilización. Estamos usando los recursos de la Tierra a una velocidad asombrosa gracias a nuestra tecnología. La paradoja aquí es que para salvar el planeta necesitamos la misma tecnología que lo está dañando. Necesitamos ciencia más avanzada para limpiar los residuos de la ciencia anterior. No es un camino fácil, pero es el único que tenemos. El conocimiento es una espada de doble filo, pero es la única herramienta que puede sacarnos de los laberintos que nosotros mismos creamos. En el campo de la medicina, encontramos paradojas biológicas fascinantes. Por ejemplo, la paradoja de Peto. Lógicamente, los animales más grandes con más células y vidas más largas, como los elefantes o las ballenas, deberían tener muchas más probabilidades de desarrollar cáncer que los humanos o los ratones, simplemente porque hay más oportunidades para que una célula mute. Sin embargo, los elefantes casi nunca tienen cáncer. Han desarrollado mecanismos genéticos superiores para reparar su ADN o eliminar células peligrosas. Estudiar por qué estas criaturas gigantes son tan resistentes nos está dando pistas vitales para curar enfermedades en los seres humanos. Lo que parecía un error estadístico se convirtió en una fuente de esperanza médica. Todo lo que hemos discutido nos lleva de vuelta a la misma idea.
El universo es mucho más extraño de lo que nos atrevemos a imaginar, ya sea que miremos hacia el origen del tiempo, hacia el interior de un átomo o hacia las profundidades de nuestra propia mente. Nos encontramos con preguntas que desafían nuestra lógica más básica, pero es en ese desafío donde reside la belleza de ser humanos. Somos la única parte del universo que se detiene a pensar por qué las cosas son como son. Somos el cosmos intentando entenderse a sí mismo a través de pequeñas criaturas que viven en un planeta azul y sueñan con estrellas y paradojas. Continuaremos este viaje explorando más de estos nudos lógicos, analizando cómo la ciencia ha intentado desenredarlos y qué nos dicen sobre el futuro de nuestra especie. No hay prisa. El tiempo, como ya hemos visto, es relativo. Lo importante es mantener la mente abierta y la curiosidad encendida, porque en el mundo de la ciencia, la única verdadera derrota es dejar de hacer preguntas. Para entender verdaderamente hacia dónde nos dirigimos, debemos detenernos un momento en la antigua Grecia, donde un pensador llamado Zenón de Elea planteó una serie de problemas que, aunque parezcan simples juegos mentales, tocan el núcleo de cómo entendemos el movimiento y el espacio. Imagina que quieres caminar desde donde estás sentado hasta la puerta de tu habitación. Para llegar, primero debes recorrer la mitad de la distancia. Una vez que estás en ese punto medio, todavía te queda otra mitad por recorrer, pero para cruzarla, primero debes alcanzar la mitad de esa mitad, y así sucesivamente, siempre quedando una fracción por recorrer. Según la lógica de Zenón, nunca podrías llegar a la puerta porque tendrías que realizar un número infinito de pasos en un tiempo finito. Esta idea parece absurda porque sabemos por experiencia que sí podemos movernos. Sin embargo, matemáticamente nos obligó a inventar conceptos como los límites y el cálculo infinitesimal para demostrar que una suma de infinitas partes puede dar como resultado un número entero. Pero fíjate bien en la implicación física. Si el espacio se puede dividir infinitamente, ¿significa que vivimos en un universo continuo o en uno pixelado? Si existe una unidad mínima de espacio, como sugiere la longitud de Planck en la física moderna, entonces Zenón tenía parte de razón al señalar que nuestra intuición sobre el movimiento continuo podría ser solo una ilusión de nuestros sentidos. Esta noción de que lo que vemos es una ilusión nos lleva directamente a una de las paradojas más inquietantes de la astronomía moderna. Seguramente has escuchado hablar de la materia oscura. Los científicos han observado que las galaxias giran mucho más rápido de lo que deberían. Si solo existiera la materia que podemos ver, las estrellas en los bordes de las galaxias saldrían disparadas como gotas de agua de un carrusel que gira demasiado rápido. Para que las galaxias se mantengan unidas, debe haber una cantidad inmensa de materia invisible que ejerce gravedad. La paradoja aquí es que el 85% de la materia del universo es algo que no podemos ver, ni tocar, ni detectar con ninguna herramienta actual, excepto por su efecto gravitatorio. Estamos viviendo en un universo donde la mayor parte de la realidad es un fantasma para nuestra ciencia. Pero si la materia oscura te parece extraña, la energía oscura lleva la contradicción a un nivel superior. Durante casi todo el siglo pasado, pensábamos que la expansión del universo, iniciada en el Big Bang, se frenaría con el tiempo debido a la gravedad. Sin embargo, a finales de los años 90, descubrimos que la expansión se está acelerando. Alguna fuerza misteriosa está empujando a las galaxias para que se alejen unas de otras cada vez más rápido. Es como si lanzaras una pelota al aire y en lugar de caer de regreso a tu mano, saliera disparada hacia el espacio ganando velocidad. Esta paradoja de una gravedad que empuja en lugar de atraer a gran escala es lo que hoy llamamos energía oscura y constituye el mayor misterio de la física contemporánea. Imagina que pudieras ver el universo como un gran tejido elástico. En este tejido, las masas como el Sol o la Tierra crean curvas, y eso es lo que percibimos como gravedad. Ahora bien, si llevamos esta lógica al extremo, nos encontramos con la paradoja de los puentes de Einstein-Rosen, más conocidos como agujeros de gusano. La teoría de la relatividad permite que el espacio-tiempo se curve tanto que dos puntos distantes del universo se conecten por un atajo. En teoría, podrías entrar por un extremo en la galaxia de Andrómeda y salir por el otro en tu propio jardín un segundo después. La paradoja surge cuando consideramos que estos puentes no solo podrían conectar lugares, sino también momentos en el tiempo. Si pudieras viajar por un agujero de gusano, podrías técnicamente
regresar antes de haber salido. Esto nos devuelve al problema de la causalidad que mencionábamos antes, pero con un matiz científico más riguroso. Si el viaje en el tiempo fuera posible mediante estas curvaturas extremas, el universo tendría que tener algún mecanismo para evitar que las leyes de la lógica se rompan. Stephen Hawking propuso la conjetura de protección de la cronología, sugiriendo que las leyes de la física conspiran para evitar que aparezcan curvas temporales cerradas. Quizás la radiación de energía se vuelve infinita al intentar crear un bucle, destruyendo el agujero de gusano antes de que alguien pueda cruzarlo. Es como si el universo tuviera un sistema inmunológico para proteger su propia coherencia lógica. Cambiemos de perspectiva por un momento y hablemos de algo más cercano a nosotros, el propio acto de observar el mundo. Existe una paradoja en la estadística llamada la paradoja de Simpson, que es fundamental para entender cómo nos pueden engañar los datos científicos si no tenemos cuidado. Imagina que dos hospitales prueban un nuevo tratamiento para una enfermedad. En el hospital A, el tratamiento parece fallar más que en el hospital B, pero si miras los datos combinados de ambos, el tratamiento resulta ser un éxito rotundo. ¿Cómo es posible? Esto ocurre cuando hay variables ocultas que no estamos viendo, como el hecho de que un hospital reciba pacientes con casos mucho más graves que el otro. Esta paradoja nos enseña que la verdad no siempre está en los números brutos, sino en el contexto en el que esos números existen. En la biología evolutiva, nos enfrentamos a la paradoja de la selección sexual. Según la teoría de la evolución de Darwin, los animales deberían desarrollar rasgos que los ayuden a sobrevivir. Sin embargo, vemos pavos reales con colas enormes y pesadas que los hacen presas fáciles para los depredadores, o aves con plumajes tan brillantes que son imposibles de ocultar. ¿Por qué la naturaleza permitiría algo que parece ir en contra de la supervivencia? La respuesta es que la supervivencia no es el único objetivo, también lo es la reproducción. Estas características son señales de salud y vigor genético. Es la forma que tiene la naturaleza de decir que, si un animal puede sobrevivir a pesar de tener un adorno tan costoso y peligroso, debe tener unos genes extraordinarios. Lo que parece un error de diseño es, en realidad, una estrategia publicitaria biológica de alta precisión. Siguiendo con la vida, hablemos de la paradoja del envejecimiento celular. Nuestras células tienen un mecanismo llamado apoptosis, o suicidio celular programado. Cuando una célula detecta que su ADN está demasiado dañado para funcionar correctamente, se destruye a sí misma para no convertirse en un tumor. Lo paradójico es que este proceso, que nos protege del cáncer cuando somos jóvenes, es el mismo que causa el deterioro de nuestros tejidos y el envejecimiento cuando somos mayores. El sistema que está diseñado para mantenernos vivos es el que, a largo plazo, nos lleva hacia la muerte. Es un equilibrio delicado entre la renovación y el agotamiento que la ciencia aún intenta descifrar para prolongar la vida humana de forma saludable. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el agua, que es esencial para la vida, es tan barata, mientras que los diamantes, que no sirven para nada vital, son tan caros? Esta es la famosa paradoja del valor. Aunque es un concepto económico, tiene una raíz científica en la psicología de la escasez y la utilidad marginal. Nuestro cerebro no valora las cosas por su utilidad absoluta, sino por lo difícil que es obtener la siguiente unidad de ese bien. En un desierto, un vaso de agua valdría más que un diamante. Esto nos revela algo profundo sobre nuestra propia naturaleza biológica. Estamos programados para valorar la novedad y la rareza por encima de la estabilidad, un rasgo que fue útil para nuestros ancestros exploradores, pero que hoy define gran parte de nuestra sociedad moderna. Hablemos ahora de una de las construcciones mentales más famosas de la matemática aplicada a la física, el Hotel Infinito de Hilbert. Imagina un hotel con un número infinito de habitaciones y todas están ocupadas. De repente llega un nuevo huésped. En un hotel normal no habría lugar, pero en el Hotel Infinito, el recepcionista simplemente le pide al huésped de la habitación uno que se mude a la 2, al de la 2 que se mude a la 3, y así sucesivamente. Ahora, la habitación 1 está libre. La paradoja se vuelve más loca si llega un autobús infinito con infinitos huéspedes nuevos. El recepcionista solo tiene que pedirle a cada huésped actual que se mude a la habitación con el número doble del que tiene ahora. Los actuales ocupan las habitaciones pares e infinitas habitaciones impares quedan libres. Este experimento nos muestra que el infinito no es un número grande,
sino un concepto con reglas que desafían por completo nuestra lógica cotidiana basada en cosas finitas. Esta extrañeza del infinito se conecta con la cosmología. Si el universo es realmente infinito, entonces cada combinación posible de átomos debe repetirse un número infinito de veces. Eso significaría que, en algún lugar increíblemente lejano, hay otra versión de ti escuchando estas mismas palabras, o quizás una versión donde decidiste estudiar algo completamente distinto. Esta es la paradoja del multiverso de nivel 1. Si el espacio no tiene fin, lo imposible no solo es posible, sino que es obligatorio que ocurra infinitas veces. Nuestra sensación de ser únicos podría ser simplemente una consecuencia de no poder ver lo suficientemente lejos en el gran tablero cósmico. Regresemos a la Tierra para hablar de la paradoja de la percepción del tiempo en situaciones de peligro. Muchas personas que han sobrevivido a accidentes describen que el tiempo pareció detenerse o moverse en cámara lenta. Científicamente, esto no es porque el tiempo físico cambie, sino porque el cerebro entra en un modo de hiperalerta. La amígdala, una parte del cerebro encargada del miedo, empieza a grabar recuerdos con una densidad mucho mayor de la habitual. Cuando luego recordamos ese evento, nuestro cerebro interpreta esa enorme cantidad de información acumulada como si el evento hubiera durado mucho más tiempo. Es una paradoja de la memoria. El tiempo no se estira mientras ocurre, se estira cuando lo recordamos. Incluso en la química básica encontramos comportamientos contradictorios. Piensa en el efecto Mpemba. Bajo ciertas condiciones, el agua caliente puede congelarse más rápido que el agua fría. Parece violar todas las leyes de la termodinámica, ¿verdad? Aunque se ha observado desde la época de Aristóteles, los científicos modernos aún debaten la causa exacta. Algunas teorías sugieren que el agua caliente se evapora más rápido, reduciendo la masa a congelar, o que los enlaces de hidrógeno en el agua caliente almacenan energía de una forma que facilita la cristalización al enfriarse bruscamente. Es un recordatorio de que incluso en las sustancias más comunes, como el agua que bebes cada día, hay misterios que la ciencia todavía no ha cerrado por completo. Si miramos hacia el futuro de la tecnología, nos topamos con la paradoja de Jevons. Generalmente pensamos que, si inventamos máquinas que usen la energía de forma más eficiente, consumiremos menos recursos. Pero la historia nos muestra lo contrario. Cuando la eficiencia aumenta, el costo de usar esa tecnología baja, lo que hace que mucha más gente la use y al final, el consumo total de energía aumenta en lugar de disminuir. Ocurrió con la máquina de vapor, con la electricidad y está ocurriendo con los datos en Internet. Cuanto más eficiente es nuestra tecnología, más voraces nos volvemos. Es una contradicción que pone en duda nuestra capacidad para resolver la crisis climática solo mediante la innovación tecnológica. Volviendo a la física de lo pequeño, hablemos del entrelazamiento cuántico, lo que Einstein llamó acción fantasmal a distancia. Imagina dos partículas que han interactuado y luego son separadas por millones de kilómetros. Si mides una y determinas su estado, la otra instantáneamente adopta el estado correspondiente sin importar la distancia. Parece que la información viaja más rápido que la luz, lo cual está prohibido por la relatividad. La paradoja se resuelve entendiendo que las dos partículas no son realmente dos objetos separados, sino una sola unidad compartiendo una realidad cuántica común. Este fenómeno es la base de las futuras computadoras cuánticas, que prometen resolver en segundos problemas que a las computadoras actuales les tomarían miles de años. Sin embargo, esta conexión instantánea nos obliga a repensar qué significa lugar. Si dos cosas pueden estar conectadas sin importar el espacio que las separa, ¿es el espacio realmente fundamental o es algo que surge de un nivel de realidad más profundo? Algunos físicos sugieren que el espacio-tiempo es un producto del entrelazamiento, y no al revés. Esta idea es tan revolucionaria que cambia por completo nuestra visión del cosmos. No vivimos en una caja llamada espacio, sino que nosotros y todo lo que vemos somos hilos en una red de conexiones cuánticas. Considera ahora la paradoja de la flecha de Zenón aplicada al mundo cuántico. Existe algo llamado el efecto Zenón cuántico. Si observas una partícula inestable de forma continua y muy rápida, nunca se desintegrará. Es como si el acto de mirar detuviera el tiempo para ese átomo. La observación constante obliga a la partícula a permanecer en su estado inicial. Esto ha sido demostrado en laboratorios y nos muestra que el observador no es un espectador pasivo,
sino un participante activo que puede congelar la evolución de la realidad solo con su atención. Y si de observación hablamos, no podemos olvidar la paradoja de la debilidad de la gravedad. Si lo piensas bien, la gravedad es increíblemente débil comparada con las otras fuerzas del universo. Un pequeño imán de cocina puede vencer la gravedad de toda la Tierra para sostener un clip. ¿Por qué una fuerza que mueve galaxias es tan fácil de derrotar? Algunos científicos proponen una solución fantástica. La gravedad parece débil porque se filtra hacia otras dimensiones que no podemos ver. Si nuestro universo es solo una membrana en un espacio de dimensiones superiores, la gravedad podría ser la única fuerza capaz de cruzar entre ellas. Esto explicaría por qué nos cuesta tanto unificar la gravedad con las demás leyes de la física. Pasemos ahora a la biología y la paradoja de la vida en la Tierra. Sabemos que para que la vida surgiera, se necesitaron condiciones perfectas, lo que llamamos la zona de ricitos de oro. Ni muy cerca del Sol para que el agua se evapore, ni muy lejos para que se congele. Pero hay un problema: el oxígeno. Hoy el oxígeno es vital para nosotros, pero para las primeras formas de vida en la Tierra, el oxígeno era un veneno mortal. La paradoja es que la vida misma creó el oxígeno a través de la fotosíntesis, causando una de las mayores extinciones masivas de la historia, pero al mismo tiempo abriendo el camino para que surgieran organismos más complejos como nosotros. La vida es un proceso que destruye su entorno para crear uno nuevo, en un ciclo constante de crisis y oportunidad. Esta capacidad de la vida para transformar su entorno nos lleva a la paradoja de Gaia. Esta hipótesis sugiere que la Tierra se comporta como un organismo vivo que se autorregula. Si el Sol se calienta, la vida en la Tierra ajusta la atmósfera para enfriar el planeta. Sin embargo, los críticos señalan que la vida a menudo causa desequilibrios terribles. ¿Es la Tierra un sistema diseñado para la armonía, o es simplemente un caos que ha tenido suerte hasta ahora? Entender esto es vital para nuestra supervivencia como especie, especialmente ahora que somos nosotros los que estamos alterando el termostato global. En el ámbito de la lógica pura, hay una historia que me encanta: la paradoja del barbero. En un pueblo, hay un barbero que afeita a todos aquellos y solo a aquellos que no se afeitan a sí mismos. La pregunta es, ¿quién afeita al barbero? Si se afeita a sí mismo, entonces rompe la regla de que solo afeita a los que no se afeitan a sí mismos. Pero si no se afeita a sí mismo, entonces pertenece al grupo de personas que el barbero debe afeitar, por lo que tendría que afeitarse. Es una contradicción sin salida, que demuestra que hay formas de definir conjuntos que son lógicamente imposibles. Fue propuesta por Bertrand Russell y cambió la forma en que los matemáticos entienden las bases de su propia disciplina. Este tipo de nudos lógicos se encuentra también en la física de los viajes en el tiempo, con la paradoja del conocimiento. Imagina que viajas al futuro, lees este guión, regresas al presente y lo escribes palabra por palabra. ¿Quién es el autor original del guión? Tú lo copiaste del futuro, pero en el futuro estaba porque tú lo llevaste del pasado. La información parece no tener un origen. Es un círculo que se sostiene a sí mismo. Aunque parece una locura, en el mundo de las partículas elementales existen procesos que se comportan de forma similar, donde el resultado de un evento parece influir en su causa inicial, desafiando nuestra percepción lineal del tiempo. Hablemos de la paradoja del solipsismo. No hay forma científica de demostrar que las demás personas tienen una mente como la tuya. Tú sabes que eres consciente porque experimentas tus pensamientos y sentimientos. Pero para ti, todos los demás podrían ser simples autómatas, proyecciones de tu propia mente o programas de computadora muy sofisticados. Aunque la ciencia asume que todos somos similares, la brecha entre la experiencia subjetiva y la observación objetiva es una paradoja que la neurología aún no ha podido cerrar. ¿Cómo es que un kilo de tejido húmedo dentro de tu cráneo produce la sensación de estar vivo y ver colores? Es el llamado problema difícil de la conciencia. Incluso la muerte tiene sus paradojas. En medicina, la línea entre la vida y la muerte se ha vuelto borrosa. Hoy podemos mantener el corazón de alguien latiendo y sus pulmones respirando mediante máquinas, incluso si su cerebro ha dejado de funcionar. O podemos enfriar el cuerpo de una persona hasta que no haya actividad detectable y luego traerla de vuelta minutos después. La paradoja es que cuanto más entendemos sobre la biología, más difícil es definir el momento exacto en que una persona deja de existir.
No somos un interruptor de encendido y apagado, sino un proceso que se desvanece gradualmente. A medida que nos acercamos al final de este tramo de nuestro viaje, quiero que pienses en la paradoja del aprendizaje. Para poder buscar conocimiento, primero debes saber qué es lo que no sabes. Pero si no sabes algo, ¿cómo puedes reconocerlo cuando lo encuentras? Sócrates decía que solo sabía que no sabía nada, y esa es quizás la lección más importante de todas las paradojas científicas. La verdadera ciencia no se trata de tener todas las respuestas, sino de aprender a vivir con las preguntas y disfrutar del proceso de desenredar la realidad paso a paso con humildad y asombro. El universo es un lugar extraño, contradictorio y maravilloso. Cada paradoja que hemos explorado hoy es una invitación a mirar más allá de lo obvio, a no dar por sentado ni siquiera el hecho de que puedes caminar hacia una puerta o que el cielo es oscuro de noche, porque detrás de cada contradicción se esconde una verdad más profunda, esperando ser descubierta por alguien con la curiosidad necesaria para seguir preguntando ¿por qué? Imagina por un momento que eres un apasionado de la música clásica y decides viajar al pasado para conocer a tu compositor favorito, digamos Ludwig van Beethoven. Al llegar a su época, descubres con horror que Beethoven nunca existió o que, por alguna razón, jamás llegó a escribir sus famosas sinfonías. Desesperado por preservar ese legado artístico, sacas de tu maleta las partituras que trajiste del futuro y las publicas bajo su nombre. La música se vuelve legendaria, el mundo la aclama y siglos después tú naces, escuchas esas mismas partituras y decides viajar al pasado para entregárselas. Aquí surge una pregunta que puede romperte la cabeza. ¿Quién compuso realmente la Quinta Sinfonía? No fuiste tú, porque solo la copiaste de un libro, y no fue Beethoven, porque él solo la recibió de tus manos. Esta información parece haber surgido de la nada, existiendo en un bucle eterno sin un creador original. Este fenómeno se conoce como la paradoja de la bota o bucle ontológico. Es una de las situaciones más extrañas que permite la física teórica si aceptamos la posibilidad de los viajes en el tiempo. Desafía nuestra intuición más básica de que todo efecto debe tener una causa identificable y que la información debe tener un punto de partida. En el universo cuántico, sin embargo, los científicos han debatido si este tipo de circuitos cerrados de tiempo podrían existir sin violar las leyes de la termodinámica. Algunos sugieren que el universo simplemente prohíbe estas situaciones, mientras que otros creen que la realidad es mucho más flexible de lo que nos gustaría admitir. Si esta idea de la información sin origen te resulta inquietante, prepárate para adentrarte en el mundo de la matemática pura, donde las cosas se vuelven aún más irreales. Existe un concepto llamado la paradoja de Banach-Tarski. En términos sencillos, este teorema dice que es posible tomar una esfera sólida, cortarla en un número finito de piezas y simplemente, moviendo y rotando esas piezas, sin estirarlas ni añadirles nada, volver a armarlas para formar dos esferas idénticas a la original. Sí, has escuchado bien, podrías duplicar la materia partiendo de una sola pieza. Evidentemente, esto no es algo que puedas hacer en tu cocina con una naranja, porque los átomos imponen límites físicos. Pero en el mundo abstracto de la geometría, donde los puntos no tienen tamaño, esta paradoja demuestra que nuestra noción de volumen y cantidad no es tan sólida como pensamos. Nos enseña que el infinito tiene propiedades que permiten crear espacio de formas que parecen magia negra. Para los matemáticos, esto fue un golpe de realidad que los obligó a replantearse cómo definimos el tamaño de las cosas en el universo. Ahora, bajemos un poco más a la Tierra para hablar de algo que afecta tu vida social de una manera que quizás no habías notado, la paradoja de la amistad. Es un hecho estadístico comprobado que, en promedio, tus amigos tienen más amigos que tú. No es que seas impopular o que haya algo malo en tu forma de socializar, es simplemente una cuestión de lógica matemática. Las personas que tienen muchos amigos tienen más probabilidades de estar en tu grupo de amistades que las personas que no tienen casi ninguno. Por lo tanto, cuando calculas el promedio de popularidad de tus contactos, este siempre estará sesgado por esos conectores sociales que elevan la media. Es una lección fascinante sobre cómo nuestra percepción personal puede estar distorsionada por la forma en que las redes se estructuran. Esta distorsión de la percepción nos lleva a una de las paradojas más frustrantes de la lógica, la paradoja del examen sorpresa o del ahorcamiento inesperado. Un profesor anuncia
que habrá un examen sorpresa la próxima semana, pero añade una condición: el día del examen será una sorpresa total, y el alumno no podrá saber que el examen ocurrirá hasta que el profesor llame a la puerta esa mañana. Un estudiante astuto razona que el examen no puede ser el viernes, porque si llega el jueves por la tarde y no ha habido examen, el viernes ya no sería una sorpresa. Al eliminar el viernes, aplica la misma lógica al jueves, al miércoles y así sucesivamente hasta el lunes. Concluye que el examen es imposible. Sin embargo, el miércoles el profesor aparece y el alumno se sorprende por completo. La lógica perfecta del alumno falló al enfrentarse a la realidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay una diferencia profunda entre lo que podemos deducir lógicamente y lo que realmente sucede en el flujo del tiempo. Esta paradoja ha mantenido a los filósofos y lógicos discutiendo durante décadas sobre la naturaleza del conocimiento y la creencia. Nos muestra que incluso con premisas verdaderas y razonamientos válidos, la mente humana puede caer en trampas circulares de las que es muy difícil escapar. Si hablamos de trampas mentales, tenemos que mencionar la paradoja de la elección. En el mundo moderno, tendemos a pensar que tener más opciones siempre es mejor. Más marcas de cereales, más canales de televisión, más posibles parejas en una aplicación. Pero la ciencia del comportamiento ha demostrado que cuando el número de opciones supera cierto límite, nos sentimos abrumados. En lugar de sentirnos más libres, nos paralizamos. Y lo que es peor, una vez que finalmente elegimos, nos sentimos menos satisfechos porque nuestra mente no deja de pensar en todas las otras opciones que dejamos pasar. Es la paradoja de que la abundancia puede generar infelicidad y que, a veces, la verdadera libertad reside en tener límites claros. Regresemos al espacio, porque allí las paradojas adquieren dimensiones épicas. Antes mencionamos brevemente el silencio del universo, pero profundicemos en una de las explicaciones más aterradoras para la paradoja de Fermi, la teoría del bosque oscuro. Imagina que el universo es un bosque sumido en la oscuridad total. En este bosque, cada civilización es un cazador armado que camina silenciosamente, tratando de no hacer ruido. Si el cazador encuentra otra vida, no sabe si es un amigo o un enemigo que podría destruirlo. En un entorno donde la supervivencia es lo primordial, la respuesta más lógica es disparar primero y preguntar después. Según esta visión, el universo no está vacío, sino que está lleno de civilizaciones inteligentes que se esconden aterrorizadas. El hecho de que nosotros estemos enviando señales de radio al espacio sería, bajo esta teoría, la mayor imprudencia que nuestra especie ha cometido jamás. Esta perspectiva cambia por completo nuestra visión del progreso. Siempre hemos pensado que la tecnología nos salvará y nos permitirá comunicarnos con otros mundos. Pero, ¿y si la tecnología es precisamente lo que nos marca como un blanco? Existe otra contradicción relacionada llamada la paradoja de la radio. Hemos estado escuchando el cielo durante apenas unas décadas. En la escala de tiempo del universo, eso es menos que un parpadeo. Es muy probable que las civilizaciones duren poco tiempo antes de extinguirse, o que utilicen tecnologías de comunicación que ni siquiera podemos imaginar. Tal vez el cielo está lleno de mensajes que simplemente no sabemos cómo leer, como un náufrago intentando captar señales de Wi-Fi con una botella de cristal. Hablando de tecnología y supervivencia, entramos en el terreno de la paradoja de la productividad o paradoja de Solow. A pesar de los avances increíbles en informática y automatización desde los años 70, las estadísticas muestran que el crecimiento de la productividad en muchos países desarrollados se ha ralentizado. ¿Cómo es posible que con computadoras que son miles de veces más rápidas, no estemos produciendo mucho más por hora trabajada? Algunos científicos sugieren que pasamos demasiado tiempo gestionando la complejidad que la propia tecnología crea. Estamos tan ocupados respondiendo correos electrónicos y arreglando problemas de software que nos queda poco tiempo para el trabajo creativo y profundo que realmente mueve la aguja del progreso. Pero no todo es pesimismo en el mundo de las contradicciones. Existe algo llamado la paradoja de la resistencia, muy común en la biología y el entrenamiento físico. Para que un músculo crezca o para que un sistema inmunológico se fortalezca, necesita ser estresado. Si vives en un entorno perfectamente estéril y cómodo, te vuelves débil y vulnerable. Necesitamos pequeñas dosis de caos y dificultad para que nuestro cuerpo y nuestra mente funcionen de manera óptima. Es la base de las vacunas y de la resiliencia psicológica.
Lo que nos daña en grandes cantidades es precisamente lo que nos construye en dosis pequeñas. Esto nos lleva a pensar en la paradoja de la información en el cerebro. Tu cerebro consume apenas 20 vatios de potencia, lo mismo que una bombilla tenue. Con esa mínima energía, procesas imágenes, sonidos, recuerdos y emociones de una manera que las supercomputadoras más potentes del mundo, que consumen megavatios, apenas pueden imitar. ¿Cómo logra la naturaleza tal eficiencia? La paradoja es que gran parte de lo que hace tu cerebro es ignorar información. Si procesaras cada detalle de cada segundo, tu mente colapsaría. Eres consciente de una fracción minúscula de la realidad, y es precisamente esa capacidad de filtrar lo innecesario lo que te permite ser inteligente. En la física de fluidos, hay un fenómeno muy extraño llamado la paradoja de D'Alembert. Durante mucho tiempo, las ecuaciones matemáticas sugerían que un objeto que se mueve a través de un fluido perfecto no debería experimentar ninguna resistencia o arrastre. Según la teoría, los aviones no deberían poder volar y los barcos no deberían necesitar motores para avanzar una vez que ganan impulso. Y si de errores hablamos, la paradoja de los cumpleaños es una de mis favoritas para demostrar cómo falla nuestra intuición con los números. Si estás en una habitación con solo 23 personas, hay más de un 50% de probabilidades de que 2 de ellas cumplan años el mismo día. La mayoría de la gente piensa que se necesitarían cientos de personas para que esto ocurriera, pero las matemáticas no mienten. Lo que pasa es que no estamos buscando a alguien que cumpla años el mismo día que tú, sino cualquier pareja que comparta fecha entre sí. Hay muchas más combinaciones posibles de las que imaginas. Es un recordatorio de que las coincidencias en realidad son mucho más comunes de lo que nuestra mente está dispuesta a aceptar. Cambiemos de tema hacia la paradoja del valor del tiempo. En la economía moderna decimos que el tiempo es dinero. Sin embargo, cuanto más ricos nos volvemos y más tecnología ahorra tiempo tenemos, más prisas parecemos tener. La gente de hace 2 siglos tenía una vida mucho más lenta y curiosamente sentía que tenía más tiempo. Hoy, un microondas que tarda 2 minutos nos parece lento. Esta es la paradoja del progreso. Al intentar ganar tiempo, hemos creado una sociedad que vive en un estado de estrés crónico por la falta del mismo. Hemos convertido el tiempo en una mercancía y al hacerlo, hemos perdido la capacidad de simplemente estar presentes en él. Si profundizamos en la física cuántica de nuevo, encontramos la paradoja de Hardy, que sugiere que, bajo ciertas condiciones, puedes inferir la existencia de una partícula sin que ésta haya pasado nunca por el lugar donde la detectaste. Es como si el universo guardara secretos que solo revela si no los miras directamente. Esto se conecta con el principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que no podemos conocer con precisión absoluta la posición y la velocidad de una partícula al mismo tiempo. Cuanto más sabemos de una, menos sabemos de la otra. Es como si el universo tuviera una regla de privacidad que nos impide ver todos sus detalles a la vez. ¿Alguna vez has oído hablar de la paradoja del motor de aire? Es un concepto termodinámico que demuestra que, en teoría, podrías extraer energía del aire ambiente si tuvieras un sistema lo suficientemente frío. Pero para mantener ese sistema frío, necesitas gastar más energía de la que extraes. Es la forma que tiene la naturaleza de decirnos que no existen los almuerzos gratis. La energía siempre debe venir de alguna diferencia, de un desequilibrio. Un universo en perfecto equilibrio sería un universo muerto, donde nada sucede. Por eso, las paradojas y las contradicciones son, en cierto modo, el combustible que mantiene viva la curiosidad y la evolución. En la biología evolutiva, hay un concepto llamado la paradoja del sexo. Desde un punto de vista puramente reproductivo, la reproducción asexual es mucho más eficiente. Un organismo que se clona a sí mismo puede producir descendencia mucho más rápido y sin necesidad de encontrar pareja. Sin embargo, casi todos los seres complejos del planeta utilizan la reproducción sexual, que es costosa, lenta y requiere 2 individuos. ¿Por qué? La paradoja se resuelve entendiendo que la mezcla de genes proporciona una defensa vital contra los parásitos y las enfermedades. Al cambiar constantemente nuestras cerraduras genéticas, impedimos que las bacterias y los virus aprendan a abrir nuestras puertas. El sexo es una carrera armamentista biológica que nos permite seguir existiendo en un mundo hostil. Hablemos ahora de la paradoja de la información de los agujeros negros desde otro ángulo. Stephen Hawking descubrió que los agujeros negros emiten una tenue radiación.
lo que significa que con el tiempo se evaporan y desaparecen. Si lanzas un objeto a un agujero negro y este luego desaparece, ¿qué pasó con la información que contenía ese objeto? Si la información se destruye, entonces las leyes de la física que dicen que el pasado siempre puede reconstruirse a partir del presente se rompen. Este problema ha llevado a los físicos a proponer ideas tan locas como que vivimos dentro de un holograma o que el interior de un agujero negro es en realidad una superficie bidimensional que almacena datos de forma infinita. Y hablando de cosas que parecen imposibles, ¿has oído hablar de la paradoja de los gemelos biológica en la Tierra? Se ha observado que algunas personas que viven en condiciones extremas de altitud, como en el Tíbet o los Andes, tienen adaptaciones genéticas que deberían ser perjudiciales en otras condiciones, pero que les permiten vivir vidas largas y saludables donde otros morirían. La paradoja es que lo que consideramos una enfermedad o una mutación negativa puede ser la salvación en el entorno adecuado. La normalidad es un concepto relativo que depende totalmente del lugar donde te encuentres. En la psicología existe la paradoja del perdón. A menudo pensamos que perdonar a alguien que nos hizo daño es un acto de debilidad o que significa liberar al otro de su responsabilidad. Sin embargo, los estudios científicos muestran que el perdón beneficia principalmente a la persona que perdona. Reduce el cortisol, mejora la salud cardiovascular y libera la mente de la carga del rencor. La paradoja es que para ser fuertes y saludables, a veces debemos dejar ir la justicia estricta en favor de nuestra propia paz mental. Es una forma de egoísmo positivo que la ciencia apenas está empezando a cuantificar. Incluso en la astronomía de nuestro propio sistema solar hay contradicciones fascinantes. Mira a Venus y a la Tierra. Son casi del mismo tamaño y están compuestos de materiales similares. Pero mientras la Tierra es un paraíso, Venus es un infierno con lluvias de ácido sulfúrico y presiones que aplastarían un submarino. La paradoja es que Venus está en la zona habitable, pero su efecto invernadero se desbocó de tal manera que se convirtió en una advertencia ardiente de lo que podría pasarle a nuestro planeta si no cuidamos el equilibrio atmosférico. Un pequeño cambio en la composición del aire puede ser la diferencia entre la vida y la extinción. Regresemos a la lógica matemática con la paradoja de Berry. Considera la frase: el menor número entero positivo que no se puede definir con menos de 20 palabras. Si cuentas las palabras de esa frase, verás que son 13. Por lo tanto, acabas de definir ese número usando menos de 20 palabras. Es una contradicción lógica que demuestra los límites del lenguaje humano para describir la realidad matemática. Hay cosas que existen pero que no podemos nombrar sin caer en un error lógico. Es como si el lenguaje fuera una red con agujeros demasiado grandes para atrapar ciertos peces de la verdad. ¿Y qué hay de la paradoja del barco de Teseo aplicada a la inteligencia artificial? Si descargamos cada conexión de tu cerebro en una computadora y luego destruimos tu cuerpo biológico, ¿eres tú quien sigue vivo en la máquina? Si la respuesta es sí, entonces la esencia humana es puro dato. Si la respuesta es no, entonces hay algo en la carne y la sangre que la ciencia todavía no ha identificado. Esta pregunta ya no es solo filosofía, se está convirtiendo en un problema de ingeniería a medida que nos acercamos a la creación de interfaces cerebro-computadora. Estamos llegando al punto donde tendremos que decidir qué partes de nosotros son reemplazables y qué partes nos definen como seres humanos. Considera también la paradoja del conocimiento infinito. Cuanto más aprendemos sobre el universo, más nos damos cuenta de lo que ignoramos. Es como una esfera de luz que crece en medio de la oscuridad. A medida que el interior de la esfera se expande, la superficie de contacto con la oscuridad también se hace más grande. Los descubrimientos científicos no suelen cerrar puertas, sino que abren 10 nuevas por cada una que atraviesan. Esto nos dice que el universo es inagotable, que nunca llegaremos a un punto donde podamos decir, ya lo sabemos todo. Y eso es maravilloso, porque significa que siempre habrá una razón para levantarse por la mañana y mirar las estrellas con asombro. Incluso en la arquitectura de las ciudades encontramos paradojas como la de Brace. A veces, construir una nueva carretera para aliviar el tráfico termina haciendo que los embotellamientos sean peores. ¿Cómo es posible? Al añadir una opción más rápida, todos los conductores intentan usarla al mismo tiempo, colapsando no solo esa vía, sino también las conexiones cercanas. A veces, la solución para mejorar un sistema es quitar opciones en lugar de añadirlas. Es un principio,
que se aplica desde el diseño de redes de Internet hasta la gestión de ecosistemas naturales. En la medicina, existe la paradoja de la higiene. Al vivir en entornos extremadamente limpios y usar antibióticos para todo, hemos evitado muchas enfermedades infecciosas, pero al mismo tiempo hemos provocado un aumento explosivo de alergias y enfermedades autoinmunes. Nuestro sistema inmunológico es como un ejército que, al no tener enemigos externos contra los que luchar, empieza a atacar a su propio país. Necesitamos un poco de suciedad y exposición bacteriana para que nuestras defensas aprendan a distinguir entre un amigo y un enemigo. Es el equilibrio entre la protección y la sobreprotección. Hablemos de la paradoja del presente. Físicamente hablando, el ahora es una ilusión. Debido a la velocidad de la luz y al tiempo que tarda tu cerebro en procesar las señales nerviosas, siempre estás viviendo en el pasado. Cuando ves a alguien hablar, lo ves como era hace unas fracciones de segundo. Cuando miras la luna, la ves como era hace un segundo. Cuando miras las estrellas, estás viendo fantasmas de luz de hace miles de años. Tu percepción del presente es en realidad un montaje cinematográfico que tu cerebro construye para que la realidad tenga sentido. Nunca has experimentado el instante exacto en el que ocurren las cosas. Siempre eres un espectador rezagado de la obra de teatro del universo. Esta desconexión con el tiempo real nos lleva a la paradoja de la memoria. Recordar algo no es como abrir un archivo en una computadora. Cada vez que accedes a un recuerdo, tu cerebro lo reconstruye y en el proceso lo cambia un poco. Irónicamente, las personas que tienen memorias más vívidas son a menudo las que más han distorsionado sus recuerdos por el simple hecho de haber pensado mucho en ellos. Lo que crees que es una verdad absoluta de tu pasado podría ser, en gran parte, una ficción creada por tu propia mente para mantener una narrativa coherente de quién eres. En el ámbito de la energía, nos encontramos con la paradoja de la fusión nuclear. Es la energía que alimenta al Sol, la promesa de una fuente limpia e infinita de poder. Pero siempre se dice que la fusión está a 30 años de distancia, sin importar cuándo lo preguntes. La paradoja es que, para crear las condiciones de una estrella en la Tierra, necesitamos temperaturas de millones de grados, pero no tenemos ningún material que pueda contener ese calor sin derretirse. La solución es usar imanes potentes para suspender el plasma en el vacío, un desafío de ingeniería tan inmenso que nos obliga a inventar tecnologías totalmente nuevas solo para dar el siguiente paso. A veces, la ciencia nos da respuestas que son más extrañas que las paradojas que intentan resolver. Por ejemplo, la idea del tiempo imaginario de Stephen Hawking. Para evitar la paradoja de qué hubo antes del Big Bang, propuso que el tiempo no tiene un comienzo abrupto, sino que en los niveles cuánticos se comporta como una dirección más del espacio, como la superficie de una esfera. No hay un punto donde empiece la esfera, simplemente caminas y te encuentras en ella. Esto elimina la necesidad de un momento de creación y presenta un universo que simplemente es sin principio ni fin en el sentido tradicional. Considera la paradoja de la vida sintética. Estamos llegando al punto en que podemos diseñar organismos desde cero, escribiendo su código genético en una computadora y luego imprimiéndolo en una célula vacía. Si creamos algo que respira, se reproduce y evoluciona, pero fue diseñado por humanos, ¿es vida natural o es una máquina biológica? La distinción se vuelve irrelevante a medida que entendemos que la biología es, en esencia, una forma de procesamiento de información extremadamente avanzada. Somos máquinas de carbono que han aprendido a diseñar sus propias piezas de repuesto. Incluso la forma en que el universo se organiza parece contradictoria. La segunda ley de la termodinámica dice que todo tiende al caos. Sin embargo, vemos galaxias, sistemas solares y seres humanos que son increíblemente ordenados. ¿Cómo puede surgir el orden de un sistema que tiende al desorden? La respuesta es que para crear orden en un lugar, debemos generar una cantidad aún mayor de desorden o calor en otro lugar. Tu vida y tu inteligencia son posibles solo porque el Sol está quemando su energía y aumentando la entropía del sistema solar. Somos pequeñas islas de orden en un océano de caos creciente, y nuestra existencia es un préstamo de energía que algún día tendremos que devolver. Y si de préstamos hablamos, piensa en la paradoja del dinero fiduciario en la economía global. El dinero no tiene valor intrínseco, es solo papel o números en una pantalla. Solo funciona porque todos creemos colectivamente que tiene valor. Es una paradoja social.
Algo que no es real se convierte en la fuerza más poderosa del planeta simplemente porque nuestra mente decide que lo es. Si mañana todos dejáramos de creer en el valor del dólar o del euro, la economía colapsaría en segundos. Vivimos en una estructura construida sobre la fe y la confianza mutua, lo cual es tan asombroso como aterrador. En el campo de la acústica, existe la paradoja de la nota infinita o escala de Shepard. Es una ilusión auditiva donde parece que un tono sube de frecuencia constantemente, volviéndose cada vez más agudo, pero en realidad nunca llega a ninguna parte. Es un bucle circular. Es el equivalente auditivo de la escalera de Escher que nunca termina de subir. Esto nos demuestra que nuestros sentidos son fáciles de engañar cuando se enfrentan a patrones diseñados para explotar la forma en que el cerebro procesa la información. No escuchamos el mundo tal como es, sino tal como nuestro cerebro cree que debe sonar. Hablemos también de la paradoja de la expansión del espacio. Si el universo se está expandiendo y las galaxias se alejan unas de otras, ¿significa esto que tú también te estás expandiendo? ¿O que los átomos de tu cuerpo se están separando? La respuesta es no, porque la fuerza electromagnética y la gravedad son lo suficientemente fuertes a pequeña escala para mantener las cosas unidas. El espacio se crea literalmente entre las galaxias donde la gravedad es débil. Es una idea difícil de visualizar. El universo no se expande dentro de nada. Simplemente hay más espacio hoy del que había ayer. Es como si la tela de la realidad se estuviera estirando, pero los parches de materia se mantuvieran iguales. Considera la paradoja de la oscuridad del futuro. Aunque podemos predecir con exactitud el movimiento de los planetas por miles de años, no podemos predecir el clima de la próxima semana con total certeza. Esto se debe a la teoría del caos y al efecto mariposa. En sistemas complejos, una pequeña variación en las condiciones iniciales puede llevar a resultados totalmente diferentes. El universo es predecible en lo grande, pero caótico en lo pequeño. Vivimos en esa intersección entre el orden de las leyes físicas y la incertidumbre de la vida cotidiana, lo que hace que el futuro sea siempre una sorpresa, sin importar cuánta ciencia tengamos. Y finalmente, piensa en la paradoja del observador en la ciencia. Para estudiar algo, siempre debemos interactuar con ello, pero esa interacción cambia el objeto de estudio. En la psicología, la gente se comporta diferente cuando sabe que la están mirando. En la física cuántica, una partícula cambia de estado al ser medida. Nunca podemos conocer la realidad pura sin adornos, porque el acto de conocer es en sí mismo una intervención. Somos parte del experimento, y esa es quizás la paradoja más profunda de todas. Somos el universo intentando observarse a sí mismo, pero siempre estorbando en nuestra propia visión. Continuaremos este recorrido fascinante, explorando cómo estas contradicciones nos definen y cómo la búsqueda de sus soluciones es lo que realmente nos hace humanos. No hay un final para las preguntas, y eso es lo que hace que la ciencia sea la aventura más grande de nuestra especie. Mantén tu curiosidad intacta, porque en cada rincón de lo que consideramos normal se esconde una paradoja esperando ser descubierta. Hemos navegado por el tiempo, el espacio y los rincones más profundos de la lógica humana, pero aún nos queda enfrentarnos a las paradojas que desafían nuestra propia existencia y el destino final de todo lo que conocemos. A medida que nos acercamos al final de este recorrido, es necesario que miremos hacia el interior de nuestra propia mente y hacia los límites más extremos de la realidad física. Una de las ideas más inquietantes que la ciencia ha planteado es la paradoja del cerebro de Boltzmann. Para entenderla, debemos recordar la segunda ley de la termodinámica, esa que dice que el universo tiende inevitablemente al desorden. Si el universo es un sistema que busca el equilibrio y el caos, la existencia de una estructura tan compleja, ordenada y consciente como tu cerebro es estadísticamente un milagro casi imposible. La paradoja sugiere que en un universo infinito que dura una cantidad infinita de tiempo, es mucho más probable que las fluctuaciones de energía formen espontáneamente un único cerebro consciente en medio del vacío, con recuerdos falsos de una vida entera, que el hecho de que todo un universo coherente haya evolucionado durante miles de millones de años. Según este razonamiento, existe la posibilidad de que tú seas ese cerebro solitario flotando en la nada, imaginando este video, este cuarto y esta realidad. Es una idea que nos obliga a cuestionar la base misma de lo que llamamos evidencia externa. Esta sospecha de que la realidad podría no ser lo que parece nos conecta con la paradoja de la simulación.
A medida que nuestra tecnología progresa, creamos mundos virtuales cada vez más realistas. Si una civilización alcanza un nivel técnico suficiente, podría crear miles de simulaciones del pasado con seres conscientes dentro. Si esto es posible, entonces estadísticamente es mucho más probable que nosotros seamos uno de esos programas de computadora en lugar de la civilización biológica original. La paradoja aquí es que, si llegamos a ser capaces de simular un universo, casi confirmamos que nosotros mismos estamos siendo simulados. El creador se convierte en la prueba de su propia creación artificial. Pero incluso si aceptamos que este mundo es real y físico, nos enfrentamos a la paradoja del fin del tiempo. Los físicos hablan del Big Freeze, o la muerte térmica del universo. Llegará un momento en que todas las estrellas se apagarán, todos los agujeros negros se evaporarán y la energía se distribuirá de forma tan uniforme que ya no podrá ocurrir nada. No habrá luz, no habrá movimiento, no habrá pensamiento. La paradoja es que un universo que nació de una explosión de energía infinita está destinado a convertirse en un vacío absoluto donde el tiempo mismo pierde su significado. ¿Cómo puede algo tan vibrante y lleno de vida terminar en la nada más absoluta? Esta pregunta nos empuja a buscar teorías como el universo cíclico, donde el final de un cosmos es simplemente la semilla del siguiente gran estallido. En nuestra búsqueda de respuestas, a menudo tropezamos con la paradoja de la autoridad científica. Confiamos en la ciencia porque es un método basado en la duda y la verificación. Sin embargo, para que la sociedad funcione, debemos aceptar los descubrimientos de los expertos como verdades. La paradoja surge cuando el consenso científico cambia, como ha ocurrido tantas veces en la historia. Lo que hoy es una ley inamovible, mañana podría ser un caso especial de una teoría más grande. Esto no debilita a la ciencia, al contrario, es su mayor fortaleza. La ciencia es la única herramienta humana que tiene el permiso y la obligación de decir: estábamos equivocados, ahora sabemos algo mejor. Hablemos de la paradoja del progreso tecnológico y la felicidad. A pesar de que tenemos acceso instantáneo a todo el conocimiento humano, medicinas que curan lo que antes era mortal y una comodidad que los reyes de la antigüedad envidiarían, los niveles de ansiedad y depresión en el mundo moderno no dejan de subir. Parece que nuestra biología no ha seguido el ritmo de nuestra invención. Estamos diseñados para luchar por la supervivencia en entornos difíciles, y cuando eliminamos todos los obstáculos, nuestra mente empieza a crear problemas donde no los hay. La ciencia de la felicidad nos dice que necesitamos un propósito y conexión humana, cosas que a menudo sacrificamos en el altar de la eficiencia y el consumo. Incluso en la ética encontramos paradojas que la ciencia intenta resolver. El famoso dilema del tranvía, donde debes elegir entre salvar a 5 personas o a una, se ha convertido en un problema real para los ingenieros de coches autónomos. ¿Cómo programamos a una máquina para que tome una decisión moral? No existe una respuesta científica correcta, porque la moralidad no es una constante física como la velocidad de la luz. Esta paradoja nos muestra que, a medida que cedemos nuestro poder de decisión a los algoritmos, estamos obligando a la humanidad a definir sus valores de una forma más estricta que nunca. Regresemos por última vez a las estrellas para considerar la paradoja de la luz cansada. Durante un tiempo, algunos científicos sugirieron que el universo no se estaba expandiendo, sino que la luz simplemente perdía energía al viajar por el espacio, volviéndose más roja. Aunque hoy sabemos que la expansión es real, esta idea nos recuerda lo importante que es cuestionar nuestras interpretaciones de lo que vemos. El cielo nocturno es un libro de historia escrito en fotones, y cada vez que lo leemos, descubrimos un nuevo capítulo que contradice al anterior. Somos exploradores en un océano de oscuridad, guiados por pequeñas chispas de luz que tardan eones en alcanzarnos. Considera ahora la paradoja de la identidad a través del tiempo. Si cada átomo de tu cuerpo se reemplaza aproximadamente cada 7 años, ¿eres la misma persona que eras cuando eras niño? Físicamente, no queda casi nada de aquel pequeño ser. Lo que te define no es la materia de la que estás hecho, sino el patrón, la información que esos átomos forman. Eres como una canción que sigue sonando aunque los instrumentos cambien. Esta visión científica de la identidad nos sugiere que somos procesos, no objetos. Somos algo que el universo está haciendo, una danza constante de energía que se mantiene unida por la memoria y la conciencia. Esta danza nos lleva a la mayor paradoja de todas, la del significado. En la inmensidad del cosmos,
Somos menos que una mota de polvo en un desierto infinito. Nuestra existencia dura un suspiro en la cronología de las galaxias. Sin embargo, somos el único lugar del universo que sepamos, donde el universo mismo puede hacerse preguntas. A través de tus ojos, el cosmos se ve a sí mismo. A través de tu mente, el universo se comprende. No somos observadores ajenos a la realidad. Somos la forma en que la realidad cobra conciencia de su propia belleza y sus propias contradicciones. A medida que cerramos este extenso viaje por las paradojas científicas, quiero que reflexiones sobre lo que hemos aprendido. Las paradojas no están ahí para frustrarnos, sino para señalarnos dónde termina nuestro mapa actual y dónde empieza el territorio desconocido. Cada vez que te encuentres con algo que no tenga sentido, con una contradicción que parezca irresoluble, no te desesperes. Ese es el sonido de una nueva puerta abriéndose en tu mente. La ciencia es el arte de seguir caminando hacia esa oscuridad, armados con la curiosidad y el valor de aceptar que el mundo es mucho más extraño de lo que jamás imaginamos. Espero que estos datos te hayan hecho volar la cabeza y que, al mismo tiempo, te den una sensación de paz. Saber que el universo es un misterio infinito es lo que mantiene viva la llama del descubrimiento. Si te ha gustado esta inmersión profunda en los secretos de la lógica y la física, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana. No olvides darle a me gusta y compartir este video con alguien que disfrute cuestionando la realidad tanto como nosotros. Me encantaría leer en los comentarios cuál de todas las paradojas que hemos visto hoy te ha dejado pensando más tiempo. Tu participación es lo que hace que esta comunidad de mentes curiosas siga creciendo. Gracias de todo corazón por quedarte conmigo hasta el final, por permitirme acompañarte en estos momentos de reflexión y aprendizaje. Recuerda que cada noche, cuando cierres los ojos, eres parte de un experimento cósmico maravilloso que aún no ha terminado. Duerme bien, sabiendo que eres una pieza fundamental en este rompecabezas infinito que llamamos realidad. Que tus sueños estén llenos de nuevas preguntas y que la curiosidad nunca deje de ser tu brújula. Nos vemos en la próxima exploración, aquí en Duerme Conciencia, donde los misterios más grandes del universo se convierten en las historias que nos ayudan a entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Hasta pronto, viajero del conocimiento.